la actividad de nuestros vecinos. Ahora me quiero mover a lo que es la cuenta capital de la balanza de pago. Recuerdo todo lo que tiene que ver con cuenta corriente y luego las cosas que puedan estar pasando en la cuenta capital. ¿Tá? Esto, cuando uno está analizando monedas de países desarrollados, esto les diría que es casi lo único que importa, porque las transacciones en la cuenta capital son tanto más importantes y tanto más grandes que las transacciones en cuenta corriente, que esto es lo que uno se focaliza. En países emergentes, como Uruguay, las dos mueven la aguja, digamos, ¿no? O economías pequeñas y abiertas, o como el caso de Nueva Zelanda, Australia, les mostré un poco la vez pasada, también la cuenta corriente mueve la aguja. Pero la cuenta capital es lo único, casi lo único que importa. Cuando ven un análisis de moneda, un reporte de banco de inversión, ¿qué va a pasar con el euro, con el dólar canadiense? Uno más que nada está analizando la cuenta capital. Entonces, cuando hay un ingreso de capitales al país, eso genera una apreciación de la moneda, cuando hay una salida, una depreciación de la moneda, ¿no? Entonces, en Uruguay lo que tuvimos en los 2000, con la crisis de 2002, una salida de capitales, o sea, cae el saldo de la cuenta capital, que es lo que está reflejado en rojo. Se genera una salida de capital del país con la crisis del 2002, entonces el tipo de cambio se deprecia. Esto está medido en índice, no es el tipo de cambio que ustedes veían en la casa de cambio. Si arrancamos con 100 en el 2000, se depreció a 60, o sea, se depreció un 30-40%. Luego aumentan los capitales que van ingresando a Uruguay a medida que se va generando más oportunidad de inversión, sobre todo en el agro en estos primeros años. Luego con las papeleras, Uruguay termina con el saldo de cuenta capital, uno de los más altos de su historia, justo previo en el 2007, antes de la crisis financiera global. Luego sufre un impacto con la crisis financiera global, pero se recupera gracias al impulso de China que les comentaba hace un rato, y luego los últimos años han sido de ingreso de capitales en caída, digamos, y con eso el tipo de cambio uruguayo se ha depreciado, se ha desvalorizado con respecto al dólar en estos últimos años, ¿no? Entonces, para Uruguay, como ven, los flujos de capitales son realmente importantes. No es toda la foto, porque acá en el 2009, como ven, cae mucho el ingreso de capitales y sin embargo el peso uruguayo se siguió apreciando en general, ¿está? Con respecto a todos sus vecinos. Si se quiere, cuando uno analiza la cuenta capital, lo más importante es tener en cuenta qué está pasando con las tasas de interés. ¿Tá? ¿Por qué? O sea, obviamente los movimientos de capitales, hablamos un poco la vez pasada, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser movimientos en la cuenta de acciones, inversiones extranjeras, o sea, empresarios que vienen a comprar plantas uruguayas, el Hotel Fasano, por ejemplo, en Uruguay se instala, eso figura como inversión extranjera, pero lo que más mueve la aguja en el corto plazo son inversiones en renta fija, porque es lo que reacciona más rápido, ¿tá? A lo que está pasando con la tasa de interés y tipo de cambio. Entonces, en el día a día, esta es una de las variables claves. ¿Qué está pasando con la tasa de interés afuera y adentro? Bueno, los inversores de renta fija están todo el tiempo calculando, y cuando me refiero a inversores, también nosotros mismos, ¿no? No solo los grandes hedge funds, digamos, sino nosotros mismos también estamos mirando, bueno, qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos, si nos conviene comprar un bono de Estados Unidos o ni me caliento porque es tan bajo que dejo mi depósito en el Banco República, digamos, ¿no? Todos estamos mirando esa diferencia de tasa de interés, que es la variable más importante para entender esos movimientos de portafolio en el corto plazo, ¿tá? Entonces, déjenme ilustrarlo antes que hablar conceptualmente, o sea, ilustrar qué es lo que pasa cuando aumenta las tasas de interés. El episodio más famoso, digamos, es el taper tantrum en el 2013, ¿tá? ¿Qué fue lo que pasó? La Reserva Federal de Estados Unidos venía haciendo quantitative easing, o sea, venía comprando muchos bonos para deprimir la tasa de interés, la quería tener lo más baja posible porque su economía estaba en crisis, vamos a hablar de eso en el próximo módulo,
Y eso generó tasas de interés muy bajas durante 2009 hasta el 2013, y un día en 2013 en una conferencia de prensa dicen, muchachos, esto de quantitative easing ya capaz que lo vamos a empezar a retirar, digamos, con lo cual capaz que las tasas de interés empiezan a aumentar. Eso fue una sorpresa para los mercados, nadie estaba esperando que digan eso, por lo tanto las tasas de interés subieron en un plazo bastante corto de tiempo, y con esa subida de tasa de interés, muchos capitales de inversiones de portafolio que les cuento se movieron de vuelta a Estados Unidos, y con eso las monedas de los países emergentes en un periodo corto, de mayo a agosto del 2013, se desplomaron, digamos, ¿no? Y Uruguay fue de los más afectados. El peso perdió 15% de su valor solo por esa conferencia de prensa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, Brasil le fue aún peor, etcétera. Todos los países, como les contaba, que también como que importa cuánto le vendes a China y cuánto depende de China, también importa cuánto dependés de las inversiones de portafolio, ¿no? O sea, Uruguay tiene mucha inversión en su deuda pública, que son de fondos del exterior. Entonces, por eso pasan estas cosas, ¿no? No solo su deuda pública, también los instrumentos del Banco Central en ese momento eran muy populares con los hedge funds de Estados Unidos. Déjenme, este canal es de la diferencia de tasa de interés, es tan importante, ¿tá? Que es mucho más importante para entender lo que pasa en el peso uruguayo cuando recibimos noticias de lo que está pasando en Estados Unidos. En particular, ustedes leen el diario y dicen, bueno, en realidad Estados Unidos se está recuperando muy velozmente de la pandemia, realmente hicimos mal las cuentas, dice el gobierno de Estados Unidos, nuestra proyección de PBI va a ser, en vez de -5 como esperábamos, va a ser +3, una cosa espectacular realmente. ¿Cómo les parece que eso impacta en el peso uruguayo? O sea, una buena noticia, realmente buena noticia que está pasando en Estados Unidos, cómo eso se transmite en la economía uruguaya. Contame. Eso es lo que puede ser que hay que ver cómo está el mercado de trabajo en Estados Unidos. Entonces, por lo que se dice, ¿no?, en la prensa, realmente, ¿no? Entonces, como las previsiones de crecimiento de la economía van a ser más altas que las esperadas, entonces no se prevé una reducción en las tasas de interés en Estados Unidos. Además, capaz que podría preverse alguna alza en las tasas de interés para que no se recaliente la economía y traduzca en inflación, porque si está la cosa bien y está creciendo bien, está cerca de un empleo. Entonces, las tasas, al subir las tasas, entonces se repatrian unos cuantos fondos de Estados Unidos o van de este fondo que estaban en las emergentes, salen de las posiciones de los papeles de deuda, de acciones, lo que sea. Entonces, en esos países cae la oferta de los dólares o aumenta la demanda país, entonces el tipo de cambio sube. Excelente, excelente. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor. Ese es un canal. ¿Hay otro canal? Si la economía de Estados Unidos va bien, el canal tradicional, si se quiere, es que... Por la cuenta comercial. Cuenta comercial. Aumentan las importaciones de Estados Unidos, pues su economía se dinamiza y por lo tanto Uruguay se beneficia porque podría exportarle más, ¿no? Entonces eso, una mayor exportación, lo que genera es más dólares y por lo tanto baja el tipo de cambio en Uruguay. Entonces tenés dos efectos que son contrapuestos. Tal vez el primero es el del capital, ¿no? Exacto. El inmediato es, primero sube el tipo de cambio. Después capaz que puede compensar porque al mediano plazo Estados Unidos demanda más, genera lo otro. Exactamente, exactamente.
El efecto inmediato es el que genera la depreciación del tipo de cambio. Esto se ha ido acentuando, que ese es el canal más importante, porque el comercio de todo nuestro país con Estados Unidos ha ido cayendo en el tiempo. Entonces el efecto ese de la cuenta corriente es cada vez menor. Y sin embargo, nuestros lazos financieros y las inversiones que recibimos de capital son cada vez más altas. Por lo tanto, el canal financiero en este tipo de shock ha ido predominando. Entonces, cuando ustedes leen hay una buena noticia en Estados Unidos, en realidad es potencialmente una mala noticia para Uruguay, en el sentido que puede implicar salidas de capitales, puede implicar una depreciación de su moneda que nos perjudica. ¿Tá? Otro factor que es distinto al movimiento de tasa de interés es lo que son movimientos de riesgo global, de aversión al riesgo global. Se habla mucho en las cargas de los mercados del modo risk off o risk on de los mercados. Hay momentos que los mercados están muy optimistas, con mucho vigor, sube todo, digamos, precios de acciones, bajan suben los bonos, etc. Los bonos más riesgosos. Y eso es lo que se llama risk on. Y de repente pasa algo, ¿tá? Por ejemplo, China se viene abajo, por ejemplo, hay una pandemia, por ejemplo, una crisis financiera global, y el mercado se pone en un tono de lo que se llama risk off, ¿no? Que se empieza a vender todas las posiciones riesgosas, digamos. Entonces, cuando pasan esas cosas, eso se refleja, el mejor indicador es el VIX, que es un indicador de la bolsa de acciones de Estados Unidos que tiene que ver con el precio de las opciones, no interesa en este caso, pero es lo mejor para que ustedes vean, a ver cuán agresivo está el mercado en general o cuán volátil está el mercado, que la volatilidad es un reflejo de nerviosismo, digamos, ¿no? Cuán agresivo o cuán nervioso está el mercado. Entonces, cuando hay explosiones del VIX, por ejemplo, cuando se desató la pandemia global, ¿tá? Cuando el mercado se puso muy nervioso, obviamente esto también genera que todas las monedas emergentes, y las monedas avanzadas, pero de economías más abiertas, más expuestas a lo que pasa con el mercado internacional, tienen una depreciación importante de su moneda, por la razón obvia que cuando los grandes fondos, los grandes bancos están reduciendo sus posiciones porque sienten que el mundo ahora es más riesgoso, están reduciendo sus posiciones más riesgosas, como puede ser un país como Uruguay, entonces eso le pega mucho al peso uruguayo y a las otras monedas emergentes. En este tipo de situación, ¿tá? Hay algunas monedas que en realidad se benefician de situaciones de mucho nerviosismo, porque son monedas que se llaman de refugio, ¿tá? Safe haven en inglés. O sea, esos son el yen japonés. Miren lo que pasa con el yen japonés en el momento que se desata la pandemia, el yen japonés se aprecia 5% con respecto al dólar, el franco suizo, el propio euro, y en menor medida algunas monedas periféricas de Europa, ¿tá? Y por supuesto el dólar, porque todas estas monedas se están depreciando con respecto al dólar. El dólar no figura porque todo esto está medido en general, casi todas con respecto al dólar, ¿no? Entonces, pero Estados Unidos recibe muchos fondos en esos momentos de estrés global porque se considera una moneda refugio. O sea, y lo que es increíble es que este fue el caso aún en el año 2009, donde la crisis financiera se origina en Estados Unidos, se contagia al resto del mundo, pero ese fue el epicentro de la crisis. Entonces muchos asesores decían, analistas decían, bueno, ahora como Estados Unidos es donde está la crisis, generalmente era en Argentina, en Rusia, en Asia, ahora está en Estados Unidos, se van a ir los capitales de Estados Unidos, por lo tanto el dólar va a sufrir, y lo que pasó fue increíblemente, bueno, increíblemente para muchos no, pero paradójicamente el país que tuvo la crisis fue el que recibió más fondos, porque en el momento que los inversores se ponen nerviosos, no escuchan nada de lo que esté pasando, pensaban en la crisis de Estados Unidos y compran dólares. Sí, Cotar. No se dio, sin embargo, hace no mucho un caso donde se fue del dólar al oro por el tema de
el peligro del default porque no le votaba el aumento del techo de presionar a Estados Unidos por ser la deuda. Sí, pero eso son circunstancias muy específicas para Estados Unidos, que puede haber noticias de Estados Unidos que generan... quiero hablar del tema del tipo de cambio del dólar con respecto a toda la moneda del mundo, porque eso es algo muy importante. ¿Y de qué depende? Y sí, efectivamente, hay circunstancias de Estados Unidos que pueden impactar negativamente al dólar, pero cuando hay malas noticias para la economía mundial en su conjunto, que no es idiosincrático de Estados Unidos, o sea, la crisis financiera global se origina en Estados Unidos, pero es un problema para el planeta entero, ahí el dólar suele operar como moneda de refugio, como lo es el yen japonés o el franco suizo. O sea, durante la pandemia los suizos no paran de acumular reservas. Hay tanta presión para la apreciación del franco suizo que el Banco Central tiene que tratar de apoyar la moneda para que no se desplome mucho, de comprar dólares y acumula muchas reservas, ¿no? Una consulta. Sí. Ahí, en ese aspecto que dijiste de que en la crisis Estados Unidos fue quien recibió más dólares, viene también quizás por un tema de venta de instrumentos, por la volatilidad y la gente cómo te sacaría la liquidez, sobre todo mismo de acciones o de instrumentos de la bolsa de Estados Unidos o de países también emergentes. Exactamente, pero ¿por qué habrías de...? Exactamente, eso era lo que estaba pasando. De eso se trata un aumento de estos de episodios de riesgo, digamos, que la gente vende posiciones y se sitúa en liquidez. Pero ¿por qué habrías de preferir liquidez en dólar que liquidez en peso uruguayo, ¿no? O peso colombiano, etc. Hay una preferencia por la liquidez, pero en liquidez generalmente en dólares, que en ese caso no deja de ser un poco paradójica, ¿no? Así, ¿Esto tiene algo que ver con que las tasas hayan sido negativas? Bueno, eso tiene mucho que ver. Vamos a hablar del tema de la diferencia de tasas ahora. Bueno. Déjame... dame un par de transparencias y hablamos del tema de las tasas. Primero solo quiero hacer el punto que les conté varios episodios donde todas las monedas emergentes se hacen bolsa, digamos, ¿no? O sea, de depreciaciones para todos. Uno fue en el Taper Tantrum, otro fue con la caída de China en 2015. En el 2018 hubo otro episodio, digamos, de aumento de percepción de riesgo, pero el punto que les quiero hacer es que no todos los episodios son iguales. Hay algunos episodios que generan mucho más variación entre lo que es la depreciación entre países, otros que todos se deprecian de una forma parecida, digamos, muy difícil de antemano de tratar de determinar cómo va a afectar cierto episodio a las monedas emergentes. O sea, yo después de... Hace 4 años renuncié al fondo, ahora volví, pero 4 años que renuncié, me fui a trabajar en una consultora privada en Londres. Trabajaba desde Uruguay, iba a Londres cada 2 meses, y lo primero que tenía que hacer, lo primero que me contrataron era hacer un análisis de vulnerabilidad de las monedas emergentes, porque los inversores que tenían exposiciones, de los hedge funds londinenses que tenían exposición a una cartera de instrumentos denominados en diferentes monedas, querían saber cuál era la moneda más vulnerable a los diferentes posibles shocks. Entonces hacíamos análisis de, para este tipo de shock, tal moneda es más vulnerable, para este tipo de shock, tal moneda es más vulnerable. Pero cada crisis de moneda emergente, cada uno de estos episodios donde ellos obviamente, como les mostraba, todas las monedas pierden y ellos están expuestos, hay fondos que están dedicados a monedas emergentes y como todas bajan de valor, ellos pierden millones y millones de dólares, cada una de estas crisis es distinta, digamos, ¿no? Entonces, en cada episodio la moneda que sufre más es distinta. Entonces nuestro trabajo era realmente muy difícil de tratar de entender en la próxima cuáles eran las variables, los indicadores que hacían que una moneda fuera más vulnerable a la otra y cuál era la que iba a sufrir más. Por ejemplo, lo que les contaba,
por ejemplo, si pasa algo en China, en la medida que los patrones de comercio han ido evolucionando, ahora los países más expuestos a China son estos y estos, ya no son aquel y aquel. En la cuenta capital, los países que tienen más inversores en su total, en el total de su deuda pública, los que tienen más participación de inversores extranjeros y los que tienen menos, van a tener diferente grado de vulnerabilidad. O sea, todo esto es una industria enorme, ¿no? De tratar de entender la vulnerabilidad de las diferentes monedas ante diferentes shocks. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos ese producto en Oxford Economics, que se llama, es la consultora que trabaja. Tenemos un producto que lo que hace es esto, ¿no? Le da como un indicador de vulnerabilidad a cada una de las monedas para los posibles shocks. Un punto fundamental que quiero que incorporen, digamos, es ¿cuánto importan estos shocks externos? Comparado con lo que es un shock doméstico. Digamos, uno mira las noticias y dice, el dólar subió, bajó, pero ¿cuánto de estos movimientos del dólar tienen que ver con lo que pasa en el exterior y cuánto es lo que pasa con la economía local? Acá hacemos un índice, lo azul es un índice promedio de valor de las monedas emergentes. Que después vamos a ver que el peso uruguayo lo sigue muy de cerca. El índice de monedas emergentes se puede explicar con un R cuadrado altísimo, digamos, casi perfectamente, con muy pocas variables que son algunas de las que les contaba ahora. Por ejemplo, la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos, que es lo que le contaba, la diferencia de tasas. El precio de las commodities, que es lo que hablábamos también antes. Bueno, esto de nuevo de la tasa, pero en un caso es con un lag de un periodo y otro no. El VIX, que es la forma de representar el riesgo. Y lo que está pasando con la bolsa de valores, el Standard & Poor's, que también es otra forma indirecta de evaluar el riesgo. Y por último, lo que está pasando con el valor del dólar contra otras monedas emergentes. Voy a hablar de eso ahora en un ratito, ¿no? Contra otras monedas grandes, digamos. Después le voy a explicar por qué eso importa, digamos, pero noten cómo con un modelo con solo 4 o 5 variables podemos explicar todo lo que le pasa a las monedas emergentes, ¿no? O sea, estas variables externas que los mercados emergentes no tienen nada que ver, son totalmente exógenas a ellos, les determina lo que pasa en su moneda casi perfectamente, ¿no? Entonces, cuando obviamente hay diferentes casos, ¿no? Para monedas individuales, esto es un promedio de monedas, para monedas individuales a este modelo le va mejor o peor, pero en todos los casos, como le digo, el peso uruguayo sigue muy de cerca a este índice. En todos los casos, lo que se determina fuera del país es lo fundamental para entender cómo va a evolucionar una moneda. Entonces hablábamos la vez pasada de las encuestas de expectativas del Banco Central. Te preguntan, yo como economista me llaman, che, ¿qué te parece que va a pasar con el dólar en Uruguay? Me llaman para las encuestas en los cumpleaños de mis amigos, siempre, economista, ¿cuánto va a estar el precio del dólar? Tengo que ver ahí la inversión. Mirá, el precio del dólar en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Indonesia, se determina en su mayor parte por variables, primero, que no tienen nada que ver con nosotros, segundo, que son por su propia naturaleza totalmente impredecibles, o sea, el VIX, el nerviosismo del mercado, depende de factores por su naturaleza impredecibles, que se genere una pandemia o una crisis, o pase algo en China, con lo cual, o sea, es absolutamente imposible de predecir el riesgo, ¿no? de los mercados, digamos, la evaluación de riesgo. La tasa de interés de Estados Unidos, estas son tasas de mercado, también muy, pero muy difícil de predecir, digamos. Entonces, lo que va a pasar con el dólar en Uruguay es muy, pero muy difícil de predecir y son por variables que no tienen nada que ver con lo que leemos en lo diario.
Obviamente lo que pasa en Uruguay también importa, no lo quiero minimizar, ¿tá? Pero las grandes tendencias, o sea, el grueso de lo que va a ser el movimiento de tipo de cambio de este año va a depender de cosas que no tienen nada que ver y que son extremadamente difíciles de predecir. Entonces, cuando ustedes, como tesorero de su empresa, CFO, le tengan que poner en la planillita, ¿no? A fin de año tengan que hacer el flujo de fondos, a fin de año, dónde va a estar el dólar, tienen que poner un numerito, ¿tá? Y eso no los hace chantas por decir, no, el dólar yo creo que va a estar en 45, 50, o sea, algo hay que poner, ¿tá? Y yo como economista tengo que responder eso porque algo hay que decir, ¿tá? Pero tengan presente que los grados de incertidumbre son gigantescos y que, sí. Que en realidad, más allá de todo lo impredecible, también está analizar la gestión del gobierno, que muchas veces lo mantienen o lo dejan, ¿no? Como que desde ahí se puede predecir un poco más, de acuerdo a no sé. Vamos, sí, el tema de las intervenciones cambiarias afecta al tipo de cambio. El gobierno muchas veces trata de darle un tono al mercado para un lado o para el otro, generalmente tratando de, bueno, en las dos direcciones, trata de evitar movimientos bruscos y eso puede generar un impacto también, ¿tá? Voy a hablar del tema de las intervenciones cambiarias ahora en un ratito también. Igual muy de corto plazo eso, ¿no? O sea, en realidad, si vos querés mirar el dólar mediano plazo, capaz que cuando nos interesa, habría que seguir. Capaz que un modelo más así. De acuerdo, de acuerdo. Hay mucho debate en la literatura, y me adelento un poco, mucho debate de cuánto puede llegar a afectar intervención del Banco Central en el tipo de cambio, ¿tá? En un régimen flexible, ¿no? Obviamente, si vos te comprometes con un tipo de cambio fijo, ahí sí lo logras afectar bastante, pero en un régimen flexible es un debate en la literatura muy controversial, digamos, donde hay posiciones encontradas. Generalmente, el promedio te dice, del académico, te dice que si hay un efecto, el efecto es relativamente bajo, ¿tá? Más alto en países más chicos, con menos turnover de mercado. Como por ejemplo en Uruguay hay un poco más de margen para afectar lo que pasa. Yo, por ejemplo, estoy convencido que Uruguay no logró hacer el ajuste que tendría que haber hecho el tipo de cambio en el 2014-2015, donde todas las otras monedas se estaban devaluando más, sobre todo en la región que la uruguaya, por el hecho que intervenimos, dejamos caer mucho nuestras reservas y el tipo de cambio no logró depreciarse. Y eso genera una sensación en el mercado, por más que el Banco Central no intervenga, que cuando hay presión, el Banco Central va a estar ahí para defender la moneda y por lo tanto eso a veces evita que se genere esa presión, ¿no? Pero de todas maneras el tipo de cambio se depreció bastante, solo que no demasiado. Entonces le voy a mostrar la gráfica del tipo de cambio uruguayo más adelante. Todo esto dicho, ¿tá? De los shocks externos, obviamente los shocks domésticos de lo que pasa con la economía local también importa para entender cómo se está evolucionando nuestra moneda, ¿no? En particular, la forma de leer las noticias es cuando tenés una mala noticia, con la economía uruguaya, de nuevo, hay dos efectos, un canal real de la cuenta corriente y un canal financiero. El que predomina suele ser el canal financiero, que es que cuando hay una mala noticia, se espera que caiga la tasa de interés porque la política monetaria va a empezar a ser más relajada, digamos, va a tratar de estimularse la actividad a través de una caída de la tasa de interés. Esa caída de la tasa de interés desincentiva a los inversores extranjeros a invertir en el país y eso genera una depreciación de la moneda. Lo interesante de esto es que no hay que esperar que suceda todo esto para que suceda la depreciación. No hay que esperar a la próxima reunión del Banco Central que decide que caiga la tasa de interés. ¿No? Ya la expectativa que caiga la tasa de interés o que suba la tasa de interés en el futuro genera un efecto inmediato en el tipo de cambio. Y esto es algo que me olvidé decir en la parte de las commodities, que es relevante acá en las commodities. Está todo lo que es, o sea, el tipo de cambio está abarcado por lo que es la ley de mercados eficientes de Fama, ¿tá? Que fue el primero que postuló esta hipótesis, que dice que toda la información relevante para cualquier precio de activo
suceda en el futuro o en el presente de esa información, afecta hoy y está incorporada hoy en el valor de ese activo financiero, ¿tá? Por ejemplo, si a vos te dicen, hoy las exportaciones no aumentaron, pero se descubrió un pozo de petróleo que con 100% de seguridad va a aumentar las exportaciones dentro de 3 años, eso te aprecia la moneda hoy, no dentro de 3 años. O sea, el grueso te lo debería hacer hoy. En la práctica eso pasa poco porque cuando se descubre un pozo de petróleo, la primera vez no se sabe si va a ser comercialmente viable o no, etcétera. Entonces hay poco movimiento. Pero si te dijera, no, es seguro que va a generarse un petróleo muy considerablemente, eso afecta a las monedas hoy, ¿no? Lo mismo cuando en el momento que sale la noticia, o sea, ahora hay algoritmos en Estados Unidos donde te leen los cables máquinas. Cuando sale una noticia, por ejemplo, de los puestos de trabajo, tal, que vos hablabas del mercado de trabajo. A ver, ¿qué pasó en el mercado de trabajo? ¿Es una buena noticia o una mala noticia para Estados Unidos? Hay máquinas que leen esa noticia mucho más rápida que el ojo humano para inmediatamente poder hacer el trade en los bonos, en las acciones, etcétera, de lo que implica esa noticia, ¿no? Y con cables de última tecnología para que el trade pueda ir más rápido y ganarle a todos los demás que están tratando de hacer ese trade en ese momento. O sea que toda información que se genere siempre se está involucrando, incluso cuando tiene que ver con cosas futuras, como por ejemplo, yo espero que en el futuro la tasa de interés suba, la tasa de interés de política monetaria, eso impacta en el acto al mercado cambiario, ¿no? Ese es o al mercado de acciones, o al de bonos, o el que sea. Pero el mercado cambiario también se rige por esa lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando se anuncia que va a haber quantitative easing, quiere decir que el Banco Central de Estados Unidos va a comprar bonos. En el momento que se anuncia, por más que todavía no empezó a comprarlos, eso tiene un efecto inmediato en el valor de los bonos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, los shocks domésticos también son importantes por el tema del diferencial de tasa de interés, sobre todo, ¿tá? Cuando tenés una mala noticia en tu economía, tu tasa de interés se hace menos atractiva que la tasa de interés del exterior y por lo tanto vas a tener una presión a que los capitales se vayan del país. Entonces, para entender un poco, yendo a tu punto de las tasas de interés, para entender un poco la importancia de las tasas de interés, que sobre todo tiene que, como les decía, o sea, cuando ustedes leen un análisis de moneda del mundo avanzado, esto es lo que se analiza, básicamente. 99% del análisis va a ser de este tema, ¿tá? de la diferencia de tasa. Entonces, por ejemplo, si uno quiere entender lo que pasa con el dólar, ¿tá? El DXY es un indicador del valor del dólar contra otras monedas grandes, digamos, ¿no? O sea, cuando el DXY está alto, quiere decir que el dólar está fuerte, ¿ah? Y cuando baja, quiere decir que está débil. Y lo rojo es el diferencial de tasa de interés en Estados Unidos con respecto a el promedio de esas otras monedas, ¿ah? Que involucran el euro, el yen, etc. Entonces, lo que pasa en general es que los periodos donde las tasas de interés están más bajas en Estados Unidos, por ejemplo, acá tenés un diferencial de tasa que fue cayendo del 2002 al 2004, el dólar se debilita porque es menos atractivo invertir en dólares, ¿ah? Cuando luego en el año 2003-2004 empieza a subir la tasa de interés de Estados Unidos más que en el resto del mundo, el dólar tiene un resurgimiento, digamos. Luego el diferencial de tasas cae, el dólar se deprecia. La correlación no es 1 a 1, no es perfecta, no es el R cuadrado, no es 0,99, ¿tá? Pero la tendencia es clarísima, ¿no? Que este es el factor más relevante para entender lo que es la valorización. Y también la cantidad de dinero no está influyendo ahí, la cantidad de dólares que está emitiendo el Banco Central, la Fed, en las tasas de interés. Los programas de quantitative easing, que son los que logran
tener un impacto muy significativo en el balance, vamos a hablar de la cantidad de dinero. Lo que tratan de afectar es las tasas de más largo plazo. ¿Tá? Esto lo que refleja son los diferenciales de tasas de política monetaria, que son las tasas de muy corto plazo. No quiero hablar mucho de tasas, pues ese es el módulo 3, ¿tá? Pero generalmente el análisis se focaliza en las tasas de corto plazo. Pero estoy de acuerdo contigo que las tasas de más largo plazo también pueden tener un efecto. ¿Tá? Tienen un efecto. Pero el grueso del efecto es en lo que son las tasas de muy corto plazo, que no está afectado por... Estos son solo decisiones del Banco Central de Política Monetaria de fijación de la tasa, no con lo que tiene que ver con el quantitative easing, que es la compra de bonos de más largo plazo, que por lo tanto afecta las tasas de más largo plazo. ¿No? Entonces, cuando a ustedes quieran entender, digamos, lo que pasó, por ejemplo, con el peso uruguayo, que en el 2002 tuvo una depreciación, digamos, tuvo una... 2002, 2003 fueron años muy malos para el peso uruguayo. Es importante entender que en Estados Unidos había caído la tasa de interés con respecto a las otras potencias y eso generó una depreciación del dólar contra todas las monedas. Entonces, cuando vos me dices el peso uruguayo contra el dólar, obviamente... No, perdón, eso no está, eso fue en el 2001-2002 que no está graficado, que fue cuando fue la crisis uruguaya, ¿no? Acá, esto fue los años donde se empieza a recuperar, ya 2003, 2004, 2005, donde se empieza a recuperar el peso uruguayo contra el dólar, porque el dólar venía en picada, ¿no? Venía colapsando porque sus tasas de interés eran más bajas que en el resto del mundo. ¿Por qué el dólar es tan importante para todas las monedas, ¿no? O sea, no voy a entrar, perdón, porque me queda un minuto y no me da el tiempo de elaborar sobre eso antes del break, digamos. Vamos a resumir por acá y después ya les hago hablamos un poco del tema del dólar, ¿tá? Porque más allá de que nosotros fijamos el precio uruguayo generalmente con respecto al dólar, hay una relevancia del dólar que para lo que es el valor de nuestra moneda contra todas las monedas, no solo contra el dólar. Entonces quiero elaborar un poco por qué el dólar tiene ese rol clave en el sistema financiero internacional y qué es lo que implica para nuestro peso uruguayo, que hace que seguir lo que está pasando con el dólar es mucho más importante que a veces seguir con lo que está pasando en la economía uruguaya o el euro o en otro lado del mundo. ¿Tá? El dólar tiene un rol clave para toda la evolución de todas las monedas en el mundo. ¿Ya? Así que vamos al... Es ahora el break, ¿no? 9:30. 15. ¿Hay 45? Sí. Ah, bueno, perdón. Entonces les explico ahora. Primero, lo que tiene que ver con el tema de las commodities que hablamos la vez pasada. ¿Tá? Cuando el dólar se deprecia, de nuevo, esto es un punto muy importante para el examen también. Cuando el dólar se deprecia, les repito el concepto que dije la vez pasada, eso quiere decir, ¿tá?, que en Europa o en Japón, todos los bienes que están fijados en dólares se hacen más baratos. ¿Tá? Porque la moneda relevante para un europeo es el euro, y si el euro es más fuerte con respecto al dólar, eso quiere decir que cuando tenés que comprar algo que está medio en dólares, como petróleo, como soja, vas a poder comprar más de eso. ¿Tá? Porque tu moneda está más fuerte con respecto a todo lo que está medio en dólares. Cuando pasa eso, cuando mejora el poder adquisitivo de todo el resto del mundo con respecto a esas commodities, ¿qué hace el resto del mundo? Compra más, porque mejora su poder adquisitivo. En Estados Unidos no pasa nada porque el dólar está todo fijado en dólares y su economía está en dólares, así que para ellos es lo mismo, pase lo que pase con el dólar, pero para el resto del mundo ellos mejoran su poder adquisitivo cuando se deprecia el dólar contra sus monedas y por lo tanto
eso genera una presión de demanda de commodities, ¿tá? Que termina impactando en el precio de esa commodity. O sea, cuando en tiempos de debilidad del dólar son tiempos buenos para el precio de las commodities, ¿tá? Por eso, para Uruguay, los momentos que el dólar, por ejemplo, 2003, 2004, hasta el 2007, los precios, la soja volaba, ¿no? Y luego de nuevo, 2009 al 2012, precio de soja altísimo, precio de petróleo altísimos, en un contexto donde el dólar era muy débil y por lo tanto era muy barato comprar estas commodities desde los otros países del mundo que no tienen el dólar. O sea, además, obviamente hay un tema de demanda, que en ese momento la economía mundial andaba muy bien, China andaba muy bien, ese es otro componente importante, ¿tá? Pero el rol del dólar sobre el precio de las commodities es absolutamente fundamental. Ahí prima el efecto del volumen con respecto al precio, ¿no? Porque acá el precio de las commodities no sube. Sube. Sube cuando el dólar es débil. Ese vínculo hay que repetirlo, no es obvio, ¿no? Intuitivamente, digamos, dólar débil, commodities alta. Dólar débil, commodities alta. Eso se lo tiene que grabar a fuego por este efecto que les digo, ¿no? Porque aumenta el poder adquisitivo del resto del mundo con respecto a las commodities. Después hay un segundo efecto que tiene que ver con la cuestión financiera. ¿Ah? Cuando el dólar se tiende a depreciar, ¿ah? Eso tiene un efecto muy importante sobre las hojas de balance de las empresas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda más importante a nivel financiero. Y hay 10 trillones de dólares fuera de Estados Unidos de préstamos en dólares. ¿Tá? Entonces, cuando el dólar tiende a depreciarse, las monedas locales a apreciarse, esta deuda se torna más fácil de pagar. Cuando se torna más fácil de pagar, eso quiere decir que estas empresas, su hoja de balance luce mejor y es más probable que inviertan, que crezcan y que la economía de los países emergentes se revitalice. Y como ustedes bien saben, cuando mejoran las perspectivas de las economías emergentes, eso hace más probable que aumente su tasa de interés y que reciban capitales. Y por lo tanto, eso profundiza el efecto positivo sobre sus monedas. ¿Tá? De nuevo. El dólar es una moneda central de intermediación bancaria. Es la moneda más importante del mundo de intermediación bancaria. Por más que se haya habido mucho esfuerzo para que el euro tome un rol, en la medida que a lo largo y ancho del mundo mucha gente como ustedes, como nuestras abuelas, ahorran en dólares, eso genera mucho bienestar. Además, todos los mercados de cobertura del mundo, todos los mercados de activos del mundo más líquidos son en dólares, entonces para los bancos es lo más fácil siempre fondearse en dólares para poder prestar a las empresas en dólares. ¿Tá? Entonces, en el mundo emergente al día de hoy, cuando tienen que emitir un bono, por ejemplo, cuando lo emiten en dólares es mucho más barato que se lo emiten en su propia moneda, entonces tienden a emitir en dólares. Les diría que el 70-90% de los bonos de mercados emergentes del mundo están denominados en dólares corporativos. En soberanos ha cambiado mucho eso, cada vez hay más bonos en moneda doméstica, ¿tá? Pero en bonos de empresas, el lado del pasivo de su hoja de balance a lo largo y ancho del mundo está muy concentrado en dólares. ¿Tá? Entonces, cuando hay una presión a que sus monedas domésticas, del lado de sus activos, se valoricen con respecto al dólar, mejora su hoja de balance y por lo tanto mejoran las perspectivas de inversión en el país, mejoran las perspectivas de crecimiento y eso genera una fuerza de apreciación de la moneda. ¿Tá? Entonces hay un canal que tiene que ver con las commodities y hay un canal que tiene que ver con financiero y canal de hoja de balance. Sí, contame. Guillermo, Sí. disculpa,
Acá Sí. en Uruguay, viste que en los últimos, no sé, años que el dólar estaba planchado, las cámaras exportadoras se quejaban de que con dólar débil ellos no podían vender, y como no podían vender, estaban en dificultades económicas fuertes, y su argumento era que sus costos estaban mayoritariamente en pesos. Y vos por lo que nos estás contando, yo tendría que pensar de que el efecto, como dijo el compañero, el efecto volumen es mucho más significativo que el efecto precio y habría que desestimar el argumento de ellos. Bueno, ¿Qué pensás? cuando el dólar en Uruguay, o sea, yo creo que lo que ellos dicen es que el dólar está planchado, quiere decir que debería estar más alto el tipo de cambio de lo que está. Generalmente, o sea, esto es fácil. Todo el tema del tipo de cambio es fascinante porque trae cuestiones de economía política y de lucha de recursos dentro de una sociedad también, ¿no? Generalmente los exportadores están del lado de queremos un tipo de cambio más alto. Tipo de cambio más alto quiere decir queremos un peso uruguayo más depreciado. Cuando el peso uruguayo está más depreciado, eso, obviamente, para los que tienen ingresos en dólares y tienen costos locales en moneda nacional, a ellos les beneficia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, para la economía en su conjunto, de nuevo, a nivel de todo lo que es mercados emergentes, lo que predomina es que a las empresas que están endeudadas en dólares, esa depreciación del dólar las perjudica, porque tienen deudas en dólares y generalmente venden al mercado interno. Entonces, todas las empresas dedicadas al mercado interno pierden con lo que es un tipo de cambio más alto, digamos, ¿no? Y las empresas que están dedicadas a la exportación ganan con un tipo de cambio más alto o un peso uruguayo más débil, digamos, un dólar más fuerte, ¿no? Entonces, hay efectivamente intereses contrapuestos al interior de cada una de las sociedades, ¿no? Perdóname, pero estaba ella que estaba esperando una pregunta. No, en realidad para mí, o sea, sobre lo que comenta Martín, lo que pasa, para mí es un poco lo que decía Cecilia, o sea, lo que se queja al exportador es de la intervención del gobierno, porque el dólar, por circunstancias de shocks externos, debería estar más alto en esos años. O sea, creo que es eso. O sea, yo también había pensado que para mí era importante como la definición local, porque por más que hay movimientos externos, uno lo plancha, y ese es el caso de los exportadores, como bastante claro. Igual mi pregunta no era sobre eso, era sobre el tema de, viste que ahora subieron algunos precios de las commodities, por ejemplo, la soja y el maíz. Sí. Eso, vos estás hablando de que tenés dólar débil y el precio de la commodity alta, ¿no? O sea, vos ahora podrías decir como que el dólar está más débil y eso es porque la tasa de interés es cero, como que vos podés pedir más dólares y por eso es débil, como que si hicieras el razonamiento del impacto de todo en este caso. Sí, en este caso, y yendo a lo que planteaba vos también, el dólar pasó, o sea, con respecto al euro, por ejemplo, ¿tá? Con respecto a ayer la historia es un poco distinta, pero con respecto al euro estaba 1,05 o 0,7 hace 6 meses antes de la pandemia y pasó a estar en 1,17 que está hoy. ¿Tá? Entonces el dólar en este proceso se debilitó un 10%. A lo largo de los meses, o sea, con respecto al euro. Como se debilitó el dólar, eso te genera presión al alza de las commodities. Por otro lado, obviamente, como la economía mundial se está desplomando, tenés presión a la baja, ¿no? Entonces, por eso están subiendo, bajando, está un poco contradictorio el mercado, porque tenés presiones contradictorias, ¿está? ¿Por qué se depreció el dólar con respecto al euro? Y de nuevo, hay que entender lo que está pasando con las tasas de interés relativas en Europa y en Estados Unidos. ¿Tá? En Europa ya las tasas de interés antes de la pandemia estaban básicamente negativas o cero, ¿tá? Entonces no cambiaron tanto. Sin embargo, en Estados Unidos las tasas habían aumentado antes de la pandemia, estaban
considerablemente por encima de cero. Y de repente colapsaron a cero en pocas semanas. Entonces eso obviamente le resta atractivo al dólar con respecto al euro y le genera que se debilite como vimos que se debilitó desde que empezó la pandemia, y eso nos ayuda para lo que son el precio de nuestras commodities. Uruguay siempre tiene que ser un hincha, esto no lo repitan por favor, ¿no? Pero Uruguay tiene que ser un hincha que a Estados Unidos le vaya peor que a Europa. Porque cuando le va peor el dólar se debilita y el precio de las commodities sube. Que queremos en Uruguay que las tasas de interés de Estados Unidos siempre sean más bajas de las de Europa. Es algo muy políticamente incorrecto decir, pero es la realidad, la variable que nos importan para nuestra economía, ¿no? También, aportándole de la pregunta de Martín, que me parece que también los agroexportadores están pidiendo que evalúe, o sea, que el tipo de cambio suba, porque ellos están compitiendo también con otros países que importan los mismos bienes. Exactamente, vamos a... Igual, eso, por eso, dicho eso, quiero hacerte una pregunta, sí. Que es, vos decís que cuando se evalúa, se resiente en otros sectores de la economía uruguaya, pero en realidad yo te pregunto si no hacer esa evaluación que beneficia al sector agroexportador también no va a repercutir internamente en Uruguay, porque el periodo así como más expansivo del Uruguay, por ejemplo, en los últimos 20 años, se debe exclusivamente al sector agroexportador. No es que el Uruguay se hizo más productivo y nosotros trabajamos más, sino que lo que vendíamos valía 3 veces más. No me da el tiempo a contestarte, pero el tema de cuál es el impacto macro del tipo de cambio es un tema gigante, ¿no? Para nosotros los economistas, obviamente. Dependiendo del país, el efecto es diferente, ¿no? O sea, en general, la lógica es la siguiente. Cuando un país tiene una mala noticia, lo acabamos de ver, la moneda se deprecia, porque se espera que baje la tasa de interés, etcétera. O porque, por ejemplo, tuvo una mala noticia porque cayeron los precios de las commodities y eso impacta directo sobre el tipo de cambio. Entonces, siempre que tenés malas noticias, tenés una moneda más débil. Y generalmente la literatura tradicionalmente consideró eso como un mecanismo de ajuste automático macroeconómico, en el sentido que tuviste una mala noticia, tu moneda más débil, pero gracias a que tu moneda más débil, tus exportaciones suben, y como suben tus exportaciones, tu economía se recupera, ¿no? Entonces, el tipo de cambio tradicionalmente fue visto como una variable que logra el ajuste macroeconómico automático, una variable de estabilización macroeconómica. Gracias a esa válvula que estás recibiendo shock, estás recibiendo mala noticia y tenés una válvula ahí, una perilla, diría la calle, que te está ayudando a que la situación vuelva a la normalidad. Eso es, en un modelo macro, 90% de los modelos macro es como funciona. El problema es cuando se mete en tus hojas de balance, que es lo que pasa desde hace 20, 30 años, se mete el dólar sobre todo del lado del pasivo de las hojas de balance de las empresas y también en algunos casos de las personas, ¿no? Entonces, una vez que entraste en ese mundo, una depreciación de tu moneda genera un deterioro de tu hoja de balance, porque tu pasivo está en dólares, pero tus activos no. Entonces, eso hace que vos seas menos proclive a invertir, menos proclive a contratar gente porque tenés que recuperar tu patrimonio. Pero en ese caso, sí. Por ejemplo, si vos tenés una deuda en dólares y caen las tasas, el valor presente de la deuda es más chico, entonces a vos te sirve. El efecto sobre el tipo de cambio, o sea, si tu deuda está en dólares, lo que pase con la tasa moneda nacional importa poco, ¿no? Generalmente el efecto del tipo de cambio predomina sobre cualquier efecto que pueda dar sobre las tasas, ¿no? Tenés una depreciación de 10-15%, eso es un impacto directo en tu capital, en tu patrimonio de 10-15%. Si la tasa cambia a 0,25, por ahí te ahorrás un flujo de intereses que es mucho menos, a nivel agregado, mucho menos relevante, ¿no? Entonces, ese impacto de tipo de cambio te
te genera problemas serios con tus hojas de balance. Entonces, en general, a nivel mundial, lo que pasa ahora, desde que hubo la apertura de la cuenta capital del año 90, es que los sectores privados de los países emergentes están cortos en dólares. Cortos quiere decir que tienen más pasivos en dólares que activos en dólares, por lo tanto lo perjudica al sector privado un dólar que se deprecie, ¿tá? No a los exportadores, pero al sector privado como un todo. Entonces se considera generalmente que cuando el dólar a nivel mundial está débil, eso es bueno para el crecimiento mundial y es bueno para el crecimiento de los países emergentes. Porque las monedas fuertes generan mejoras en las hojas de balance por más que perjudiquen a los exportadores. Y lo que ves en la práctica, en los datos, es que cada vez que el dólar se deprecia, crecen mucho las economías emergentes. Cuando el dólar está fuerte, las economías emergentes le va peor. Es una realidad, digamos. Así que bueno, dejo por acá, vamos a tomar un café, pero voy a seguir hablando del tema del tipo de cambio de Uruguay, cómo ha evolucionado, del tema me queda la pregunta de las intervenciones, de los exportadores, de quién se queja, quién no, por qué, y qué ha pasado con el tipo de cambio en los últimos tiempos y qué fue lo que está sucediendo, poniéndola en el marco de todas estas variables que ahora aprendimos que son las que afectan la moneda, ¿está? Sí. Entre Trump y el otro Biden, ¿cuál es el que quiere el dólar más bajo? Nos había dicho Zipcar que había como un sesgo de un lado o para otro, que los republicanos sean más del dólar bajo. No sé si es históricamente así o es Trump, que en realidad no sé si es representante de los republicanos históricos, clásicos. Sí, no, o sea, una cosa es lo que ha sido la historia, otra cosa es Trump en particular. Trump es un tipo que le ha puesto, o sea, que cambia lo que es ser republicano en muchas dimensiones y esta es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, los republicanos son el partido de la guerra. Trump lo nomina el premio Nobel de la Paz, parece joda, pero es real. O sea, el tipo es el único presidente de 100 años que no empezó ninguna guerra, se está retirando de los países que hay, que pase lo que pase, a mí no me interesa. Entonces, está redefiniendo lo que es ser republicano, ¿no? Y en este tema de las tasas de interés, Trump es el presidente de la historia que más presión ha metido a la Reserva Federal, que se considera generalmente independiente. Los presidentes pueden decir algo, me gustaría que las tasas bajen un poco más. Trump ha sido el más agresivo, es decir, si no me bajas las tasas o no me las dejas así de bajas, te voy a echar, tu trabajo va a estar en problema. Entonces, indirectamente ha tenido un efecto, por más que la Reserva Federal quiera decir que no, que siguen siendo independientes, ha sido de tal virulencia la presión que ha tenido un efecto que las tasas sean más bajas de lo que hubiesen sido un presidente normal, demócrata o republicano, y por lo tanto eso genera una presión a la depreciación del dólar. Entonces yo me imagino que un gobierno de Trump de 4 años va a ser un gobierno con un dólar más débil que si fuera cualquier otro presidente, ¿no? Esa es mi... capaz que diferente a lo que dijo Pablo, pero es lo que me parece que es el caso. Pero bueno, la seguimos en el café. No, el jueves fue el de... Ah, vi una historia de WhatsApp.
Me había errado. No, digo, lo primero que quiero transformar mi acción porque normalmente no pasa nada. Vamos a cerrar la puerta. Lo mejor para que no haya problemas es estar sobre si encuentran el cable. Bueno, era Raimundo tu nombre, ¿no? Raymond. Dale, buenísimo. ¿Vamos a parar la grabación y después la inicia o? Sí, paramos. Y otra niña tiene todas las manos.